donde se empieza a documentar fue en los 90s, pero en 2011, dentro de la farándula, en Hollywood, empiezan a llamar la atención mujeres de actrices que se les preguntaba sistemáticamente ¿por qué no tenían familia? La típica pregunta a la mujer, ¿no? Uh-huh. Después, ¿para cuándo eres mamá? Sí, ¿Por qué no eres ¿por qué mamá? no eres mamá? ¿Por qué no tienes pareja? ¿Por qué no de esto? ¿Por qué no lo otro? En lugar de que las actividades que son de talentos y muchas cosas se quedan rezagadas. No, yo creo que ya es la segunda pregunta que siempre se hace. Y entonces las mujeres empezaron a decir, not mother, no soy. Entonces les pusieron la abreviatura no mother, aluciendo a no maternidad, pero también a no me importa. Es que bueno que lo tocas, porque creo que el asunto incluso hay que castellanizarlo, no madre, no maternidad, sí, pero no mother. Sobre mother. todo es no me importa, es mi decisión. Exacto. O sea, no tengo que dar explicaciones. Suena muy fuerte y todo, pero creo que la sociedad no está acostumbrada a que se tomen decisiones y que se respeten. Y las mujeres. Y las mujeres sobre todo. Entonces se empieza a documentar todavía más, y de ahí brinca de la farándula de Hollywood a la sociedad en general. En el 2018, 33.7% en edad fértil, ¿sí? No querían tener hijos, o manifestaban no tener. Es un titipuchal. Para 2022, subió a 50.1%. No, más de mujeres que manifiestan no tener hijos y no querer hijos. Sí, es muchísimo. O sea, es una voltereta tremenda. ¿A qué voy con este famoso rol, no? Pues es que ya no hay hijos que te cuiden. O sea, no va a haber... Tú vas a cuidar, pero no va a haber quien te cuide. Sí, o sea, no, y además los hijos, y podemos pasar a otro tema de las mascotas, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas... Los perrijos. Sí, hay muchas vertientes, pero aquí la más importante es una decisión que ya cada vez se va madurando más. Hay literatura, hay películas, hay documentales, hay estadísticas, hay investigaciones, hay libros, hay foros, hay grupos en internet, o sea, están por todos lados, nada más que a veces no se quieren ver, ¿no? Claro. Y sigue con la idea de que te vas a quedar sola. Ojo, ¿quién te va a cuidar? Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, con maestría en Ciencias Médicas, máster en Gineco-Oncología, expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de aquí del Hospital Español. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, primero las damas. Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Alice, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, queridos radioescuchas, por estar con nosotros, por seguir nuestras emisiones. Muchas gracias, buenos días. Y ahí el doctor Ernesto Santillán, eminente traumatólogo y ortopedista, y ortopedista, Bien. que tiene su sede aquí en el Hospital Español. Gracias por estar con nosotros. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos, Radio Podcast. Y bueno, pues es importante, háganle clic a la campanita. ¿Y qué más, Alice? Síganos, recomiéndenos, porque también ha crecido mucho la comunidad que nos acompaña en los horarios en que les funciona
queridos radioescuchas. Sabemos que no siempre pueden estar conectados en este momento, aunque muchos nos hacen el favor de su presencia, pero posteriormente pueden consultar nuestras emisiones y pues estamos tratando de tocar temas súper interesantes como sucede con esta ocasión, en donde a reserva de que ahorita nuestro querido doctor Kleiman nos va a hablar del perfil de nuestra invitada, pero decir que no es médico y sin embargo nosotros sabemos que hay temas que atraviesan toda nuestra calidad de vida, toda nuestra condición de salud física, emocional y bueno, pues ese es el caso, doctor. Justamente, no necesariamente tienen que venir médicos a hablarnos de nosotros mismos y de hablar de la esfera biopsicosocial. De acuerdo. ¿Verdad? El día de hoy Listo. vamos a hablar de un tema muy interesante en el marco del Día de las Madres. Y vamos a hablar de la era NOMO, N-O-M-O, o sea, No Mother. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué más mujeres no quieren ser madres? Y bueno, pues para esto contamos con la maestra María Antonieta Barragán. La maestra María Antonieta Barragán Lomelí es académica y periodista, ¿sí? Tiene varias líneas de investigación en periodismo especializado y periodismo de intimidad. Tiene varias publicaciones, por ejemplo, un libro de la soltería, elección o circunstancia, investigación sobre soltería femenina contemporánea, que antes de empezar el programa justamente estábamos hablando de esto, de muchas pacientes que tengo que pues, decidieron ser solteras o decidieron no tener familia o decidieron ejercer sin título. Tiene participación institucional en consejos consultivos, consejos técnicos, comisiones dictaminadoras, órganos colegiados, participación en eventos académicos y de difusión, congresos, mesas redondas, foros, conversatorios, radio y televisión en los últimos 3 años. Y bueno, algo más para su currículum el día de hoy. Está aquí con nosotros en Salud para Todos. Bienvenida, María Antonieta, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, esto de la era no mom, nos estabas haciendo una pequeña historia de este movimiento. Yo no sabía que tenía tanto tiempo, yo pensé que era una cuestión más actual, pero sí, parece que tiene mucho más tiempo. No es una moda, porque ya ves que hay cosas que se ponen de moda. ¿Y qué nos podías decir de este movimiento? ¿Por qué viene? ¿Desde cuándo? Pues haciendo un poquito de historia y luego ya te dejamos que te explayes. Gracias. Está documentado desde los 90, está más documentado, pero son decisiones que siempre han existido, siempre, ¿no? Lo que pasa es que había un linchamiento social, ¿no? Siempre lo ha habido, pero son decisiones de mujeres vanguardistas, de mujeres que tomaron decisiones atrevidas, audaces, ¿no? Contra lo que era el rol de la maternidad. Entonces, se fueron detectando estas decisiones, sobre todo cuando la mujer incursiona en el mercado laboral y en el mercado de la educación. Y sobre todo, ¿qué significa la autosuficiencia económica? Ahí es cuando se hace un parteaguas que va afectando a la estructura familiar y a la decisión de la maternidad. Entonces, yo no le diría que es un movimiento, creo que es un asunto de un estilo de vida, ya, ¿no? Toma una decisión, por supuesto hay un ciclo biológico que determina, ¿no? Este tipo de decisión no es tan fácil, puedes irlo procesando en un momento de tu vida y lo vas madurando hasta que sabes que hay algo que tienes que tomar la decisión biológicamente en un momento. Pero en el 2011 es cuando empieza a documentarse con muchísima más, notable, de manera exhaustiva, sobre todo porque en los países desarrollados, Europa,
pionero en todo este tipo de decisiones, se empieza a documentar, y los teóricos y las teóricas desde el área sociológica y demográfica, porque esto es un asunto también demográfico tremendo, no es cualquier cosa, porque hay afectación económica, ¿no? Claro. Tiene consecuencias. Entonces, donde se empieza a documentar fue en los 90s, pero en 2011, dentro de la farándula, en Hollywood, empiezan a llamar la atención mujeres de actrices que se les preguntaba sistemáticamente por qué no tenían familia. La típica pregunta a la mujer, ¿no? Uh-huh. Después, ¿para cuándo eres mamá? Sí, ¿Por qué no eres mamá? No eres mamá, ¿por qué no tienes pareja? ¿Por qué no de esto? ¿Por qué no lo otro? En lugar de que las actividades que son de talentos y muchas cosas se quedan rezagadas. No, yo creo que ya es la segunda pregunta que siempre se hace. Y entonces las mujeres empezaron a decir, not mother, no soy. Entonces les pusieron la abreviatura no mother, aluciendo a no maternidad, pero también a no me importa. Es que bueno que lo tocas, porque creo que el asunto incluso hay que castellanizarlo, no madre, no maternidad, sí, pero no mother. Sobre todo es, no me importa, es mi decisión. Exacto. O sea, no tengo que dar explicaciones. Suena muy fuerte y todo, pero creo que la sociedad no está acostumbrada a que se tomen decisiones y que se respeten. Y las mujeres. Y las mujeres sobre todo. Entonces se empieza a documentar todavía más, y de ahí brinca de la farándula de Hollywood a la sociedad en general. Y las generaciones jóvenes empiezan a identificarse con Yo me voy a ir un poquito más atrás, y esto lo hemos visto en nuestra sociedad mexicana, y no sé si en otras sociedades de otras latitudes. Recordemos aquellas familias muy numerosas en la que una de las mujeres era la tía solterona y que se iba a dedicar al cuidado de la mamá, ni siquiera al cuidado de los sobrinos y de todos. Pero ¿cuántas veces no vimos esta cuestión en la que las familias tenían muchos hijos, cada uno de los hijos tenía su familia, pero estaba la solterona, ¿no? O sea, no en forma peyorativa. La solterona en cuestión de que o no se casaba o no la dejaban casarse, no le dejaban que hiciera su vida y le decían que ella le tocaba exprofesamente ser la que se iba a dedicar al cuidado de la madre principalmente y también del padre. Sí, de los padres, de los hermanos y de todo. Y de los sobrinos, sí, claro. Pero ya no era cosa de ella. Sí, de acuerdo. Es evidente que es un asunto hasta agresivo, ¿no? Violento, muy violento ese tipo de asignaciones y de roles en una familia. Pero creo que ahora, incluso, cuando va avanzando todas estas decisiones, hasta nuestros días, incluso traigo los datos del 2018 de INEGI en México. En el 2018, 33.7% en edad fértil, ¿sí? No querían tener hijos, o manifestaban, ¿no? 33. Es un titipuchal. Para 2023, para 2022, subió a 50.1%. No, más de mujeres que manifiestan no tener hijos y no querer hijos. Sí, es muchísimo. O sea, es una voltereta tremenda. ¿A qué voy con este famoso rol, no? Pues es que ya no hay hijos que te cuiden. O sea, no va a haber... Tú vas a cuidar, pero no va a haber quien te cuide. Sí, o sea, no, y además los hijos, y podemos pasar a otro tema de las mascotas, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas... Los perrijos. Sí, hay muchas vertientes, pero sí, aquí claro. La más importante es una decisión que ya cada vez se va madurando más. Hay literatura, hay películas, hay documentales, hay estadísticas, hay investigaciones, hay libros, hay foros, hay grupos en internet, o sea, están por todos lados, nada más que a veces no se quieren ver, ¿no? Claro. Y sigue con la idea de que te vas a quedar sola.
Ojo, ¿quién te va a cuidar? Ah, caramba, ya cambió el asunto. Ah, Sí, claro. claro. No, y hay otra cosa interesante. Y yo lo veo con muchas de mis pacientes, en las que muchas de ellas son mujeres exitosas, mujeres que han hecho carreras y que al ser exitosas, eso les impide realizarse como madres, digámoslo así. Pero en el momento en el que ya quieren ser madres, pues son mujeres de arriba de 40 años, en los que las hormonas juegan un papel muy trascendental justamente en la cuestión de la maternidad. Y bueno, vamos a verlo en un plano no médico, vamos a verlo en un plano más social. Estas mujeres que sí llegan a ser madres, estamos hablando de 40, vamos a ponerle 40, 41 años, etcétera. Cuando la expectativa de vida también ha aumentado, ese es un hecho. Pero hay que entender que cuando este bebé o esta bebé que van a tener estas mujeres a los 40 y tantos años, cuando sean adolescentes, esta mujer ya va a estar prácticamente en la tercera edad. Entonces, sí, la brecha generacional es bastante amplia y lo acabas de decir, ¿quién te va a cuidar? Yo quisiera, discúlpame, yo quisiera acotar algo e intervenir en esto. Creo que la leyenda negra de la mujer exitosa y que después se arrepiente de no ser madre también está en desuso. Y creo que esa es la gran leyenda negra, ¿no? De que, a ver, ¿cuál es el mensaje? No llegues a ser exitosa, porque vas a pagar un costo muy alto. Lo vemos en las comedias de Hollywood, ¿no? Que tarde que temprano hay mujeres así súper empoderadas, como digo, ¿no? Autosuficientes. Así empieza la película, con decisiones ejecutivas, ¿sí? Una vida satisfactoria, pero al final encuentran marido e hijos. Siempre terminan así. Es un mensaje que a mí me parece que una falta de respeto. Si tú pones a un personaje en una película como exitosito, ¿por qué la tienes que derivar? Porque tiene que tener hijos, y ahí es donde se completa el ciclo. Yo creo que, yo tengo estudiando 20 años el asunto de la soltería y de esta decisión de mujeres, por supuesto que está ocurriendo, de querer tener hijos, y la salud reproductiva y las tecnologías de la salud reproductiva han ido avanzando mucho, pero también es un asunto de recursos económicos. ¿Sí? Sí. Y son pocas las que se someten. Yo hablo de esta decisión pensada, que evoluciona a lo largo del tiempo y vas puliéndola y te vas enterando, ¿sí? Hablo de una madurez de decisión, ¿no? Y a las mujeres exitosas, pues puede ser que ocurra, pero también puede ser que no ocurra, que también decidió ser exitosa. De hecho, desde los 90 se empieza a notar 3 tipos de mujeres: las que apuestan por su vida profesional, ¿sí? Y sí están dispuestas a pagar el costo, si así le queremos llamar, ¿no? Segundo, las que apuestan por la vida familiar, ¿sí? Y es una decisión también, porque eso también es una decisión. Claro. Y las otras, que hay una combinación, y ahí donde ha sido todo el relajo, de quiero tener familia, pero también quiero ser exitosa. Eso tiene otro tipo de costos, pero creo que las mujeres, y usted, doctor, bueno, lo está notando, cada vez se inclinan por la vida profesional. Y aquí quiero agregar algo. Esto es multifactorial, las razones. Por supuesto. Son económicas, son de salud mental, son de salud física, son cuestiones de no me gusta lo que vi en mi familia. Sí, claro. No me gustó lo que vi, esta estructura, quiero otros vínculos y ya decidiré qué. O no te metas. Es muy importante lo que acabas de señalar, porque como siempre lo hacemos, el motivo de ese medio de comunicación es generar, de acuerdo al tema, situaciones de reflexión, porque lo señalaste bien. Cada quien decide
en un momento dado sobre su organismo y sobre las tres esferas, ¿no? Biológica, psicológica y social. No es tomar decisiones a priori y que en un momento dado después no es el término adecuado, se reflexione sobre lo que se invirtió, fue satisfactorio, ahora más con la esperanza de vida y ahora más que es en la mujer, y que estamos hablando de acuerdo al núcleo de población o de sociedad sobre los 80, 90, 100 años, y que técnicamente es decir, ¿quién se va a hacer cargo de ello? La otra cuestión que también pusiste sobre la mesa, y por eso es importante a nivel social, el que quién va a pagar el bono poblacional de lo que está ocurriendo. Porque lo que está señalando del 50% de las mujeres que deciden no tener hijos, va de acuerdo también, insisto, a lo que ahora les está señalando de reflexionar. Porque cuántas a X edad dicen, pues yo no tengo pareja, no tengo hijos, tengo mi núcleo, vamos a llamarle laboral, en el cual me he desenvuelto, pero a destiempo como que pienso que sí me hubiera gustado tener un hijo. Y es la cuestión de decidir, y no por las políticas que existen a nivel global o internacional, que fue algo desde el tiempo del presidente Obama, que señalaba, si la mujer es económicamente activa, ejecutiva, o se está desarrollando en un ámbito profesional, tenemos que ver quién va a hacerse cargo de guardar ese gameto o célula para que posteriormente, por medio de algún tipo de inseminación artificial, etcétera, si quiere tomar la decisión de ser madre, lo pudiera hacer. Porque lógicamente los costos no son gratuitos. Y la otra circunstancia que también se acaba de señalar es lo que vemos día a día hasta en nuestra consulta, independientemente de la especialidad, de decidir, ok, esta persona tiene un problema, más que nosotros lo vemos en fracturas de cadera o en procedimientos de columna que son dentro de los parámetros, aunque no hay nada simple en medicina, que involucra quién se va a hacer cargo de la persona, porque muchas veces ni siquiera regresan a su ámbito, ojo, u hogar natural. Se pelean, no, pues tú te vas a hacer cargo de mamá, ¿no? Y después pues tú, y nos la vamos turnando. Y entonces ese nos la vamos turnando, es decir, para una persona, y por eso es el equilibrio biopsicosocial, de decir es un ser humano que anda rebotando del tingo al tango, o que en mi caso tal vez estadísticamente no pueda ser demostrativo, pero que en un 5 a 10% ya las personas arriba de 60 años no vienen ni con la pareja, cónyuge, esposo, hijos, etcétera. Viene con la vecina o con una amiga. Y es sorprendente porque cuando me dicen, es que yo vivo sola, doctor. Y cuando dice uno, ok, vive sola, ¿cómo voy a tomar yo la decisión de hacer un procedimiento que va a involucrar un reposo? Porque no puedes caminar o apoyar en 2, 3 semanas, ¿y quién se va a hacer cargo de ti? ¿Por qué? Porque en un momento dado el procedimiento quirúrgico se puede realizar, eso es independiente, pero no podemos seguir actuando con la razón y la sin razón de decir, si esa persona no va a apoyar, ¿y cómo se va a bañar? ¿Cómo va a prepararse sus alimentos? Vive en un segundo o tercer piso y ni siquiera tiene elevador. Claro, doctor, yo creo que este tipo de circunstancias, o sea, nos llevan también a tratar de entender el fenómeno, digamos, en su magnitud y su complejidad, ¿no? O sea, por una parte, sí, como lo ha notado y como se han venido dando las tendencias, hay situaciones que tienen que ver con la forma en que se construyen los vínculos, por una parte, a nivel personal, privado, más cercano, y a nivel social también. Y es aquí creo que donde lo que está destacando es que sigue siendo una carga totalmente desbalanceada hacia la mujer. Por ejemplo, usted dice esta situación,
doctor, y lo que usted está diciendo, lo mismo operaría para un hombre que venga solo. Totalmente. O sea, sí, claro. Exactamente. Lo estamos viviendo. Pero el caso como que uno no se cuestiona tanto si es el hombre, ya asume que hay alguien que lo va a cuidar y generalmente asume que es una mujer. Y en el caso de que sea una mujer, también porque se juega siempre o tiende a jugar el rol de cuidadora, cuando se le ve sola, yo creo que eso es lo que está cambiando en ese sentido, es asumir, reconocer que hay nuevas generaciones, que las nuevas generaciones, y es una tendencia que vemos que ya tiene un antecedente histórico valioso, que se están tejiendo nuevas redes de apoyo, que se están tejiendo una nueva forma de valoración de lo que representa el sentido de realización, y que se está viendo que en un mundo en donde hay una gran cantidad de incertidumbres, entre ellas quién va a estar ahí, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que se nos asume incluso a nivel biológico, esa capacidad de decir, a ver, este va a ser un buen proveedor porque necesito para el tema de la reproducción ese respaldo. Pues es que en esta incertidumbre, en buena medida, ya no se percibe ese soporte, por el lado, digamos, de nuestros más instintos más básicos de sobrevivencia y trascendencia, ¿no? Por una parte. Y por otra, pues el hecho de que yo puedo realizarme y en ámbitos en donde la maternidad ya se concibe como un déficit, como algo que me va a quitar energía, capacidad de respuesta, y donde no hay una sociedad todavía, o no hay una cultura que respalde eso y pueda hacer compatible el desarrollo personal, profesionalmente hablando, y la maternidad, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy complejo, pero entre las partes que quisiera subrayar es esta parte del vínculo, porque también ese futuro de, pues tú vas a ser la que me cuides, o tu hijo, ¿quién me va a cuidar? Yo creo que también se está replanteando, y eso va para nuestra generación, el hecho de que tampoco estamos pensando en los hijos como quienes tengan que hacerse cargo de nosotros, precisamente porque percibimos. Entonces, a esa cuestión corresponde esa. Entonces, ¿qué implicaría? Pues gestionar la manera en que estamos pensando la crianza, lo que implica, y verlo más en términos de esos vínculos que nos van a permitir trascender, pero no necesariamente cargándole el peso a las mujeres por el hecho de que biológicamente seamos quienes tenemos el arranque de la vida en nuestras manos. Creo que eso es algo importante a comprender, que ese balance, esa capacidad esa flexibilidad de entender, estamos todavía lejos de entender, de construir una forma de valoración, y estamos llevando precisamente a que las nuevas generaciones en buena medida no quieran ser. Me quisiera nada más, permítanme referirme a un trabajo muy interesante de un analista argentino que se llama Santiago Bilinkis, que aporta datos muy interesantes. Por ejemplo, dice, en Buenos Aires viven más perros como mascotas que niños menores de 10 años. Y hay ciudades de América Latina, aunque se nos atribuye ser de las más pobladas junto con Asia y África, pero que realmente sí se está invirtiendo esta proporción. En Corea del Sur la tasa de natalidad es tan baja que el país podría perder la mitad de su población a corto o mediano plazo. Y en Japón, este dato también se me hizo impactante, se venden más pañales para adultos que pañales para bebés. Entonces realmente creo que sí importa tener esta perspectiva, por una parte sí demográfica, pero por otra parte también ver el tipo y la calidad de vínculos que estamos haciendo, porque ya la decisión de tener hijos, o sea, antes éramos como dicen bienes de capital, pues porque los que nos van a mantener, los que nos van a apoyar, ¿no? Ahora ser bienes de consumo, híjole, tener un hijo está registrado como la segunda razón de estrés mayor después de las hipotecas en el caso de quienes las asumen, ¿no? O sea, pensar en los gastos de educación, de manutención de la universidad, de la educación superior, es algo verdaderamente en la sociedad actual, porque ya no se tiene la certeza de que vas a tener un lugar en las instituciones públicas, porque no vas a tener una certeza de que vas a tener, ni siquiera la atención para el parto. ¿Cuántas mujeres no están pariendo en los pasillos de los hospitales
están pariendo en situaciones de una tremenda precariedad, y eso a todos los niveles socioeconómicos. Entonces creo que esa parte sí es importante que la vayamos dimensionando, y que también actualmente las generaciones ven una situación de deterioro a nivel ambiental, a nivel planetario, a nivel relacional, tema de la inseguridad en las sociedades donde la estamos viviendo. O sea, realmente las circunstancias de crianza han estado llevando al desarrollo de personalidades muy centradas en sí mismas. Primera, porque están creciendo aisladas, y no es algo que las familias en general, las parejas o las mamás puedan evitar. Porque, por ejemplo, a partir de la pandemia, ya desde antes, veíamos una situación en donde es más seguro tenerlos en espacios cerrados, en las casas, conectados todo el tiempo, en mundos que ni siquiera sabemos qué están viendo, y perdiendo esa capacidad de interacción, esa capacidad relacional, esa capacidad de empatía y de conexión y de valoración de lo que importa una relación a largo plazo, y una relación que esté pensando en una trascendencia incluso a nivel reproductivo. Creo que es algo verdaderamente muy complejo, y qué bueno que haya quien lo esté estudiando y nos da estos elementos, María Antonieta. Creo que una pregunta que quisiera plantear en este sentido, ¿tú cómo verías en ese sentido, cómo afecta esta decisión el desarrollo de los vínculos y la percepción de las propias mujeres? Tocas ese tema de los vínculos afectivos emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Emergentes quiere decir que de alguna manera no son los tradicionales. Uh-huh. Las sociedades, cada una en su ritmo, ha ido entendiendo estas nuevas dinámicas sociales, la migración, el desplazamiento forzado, que te va creando redes de contención afectivas y de sobrevivencia, para poder entender cómo se está tejiendo hoy estos vínculos que necesitamos emocionales también para madurar. Entonces, qué bueno que lo tocas, porque sí estamos ante, por un lado, estas decisiones, no tener hijos, todo, qué va a pasar, quién va a cuidar. Y aquí un paréntesis: después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos hubo una consigna, casi haz patria, ten hijos, ¿sí? Se necesita. Siempre ha sido que las mujeres tienen que salir a dar la cara, sí, claro, por la cuestión del cuerpo entero. Sí, o sea, que la estructura funcione, ¿no? Porque si no, ya no va a haber pensión, porque si no, ¿quién va a cuidar? Porque si no, siempre es la factura y es la culpabilidad, te la delego, ¿no? Y no se discute mucho, pero hoy creo que estamos con generaciones que en una dosis de rebeldía, si se le quiere llamar así, y de individualismo. Mucha gente ataca el asunto del individualismo. Yo creo que es un individualismo también que es colectivo. A ver, ¿cómo lo explico? Sí, mis intereses, pero puedo armarme colectivamente, con redes, ¿no? ¿Quiénes lo están haciendo? Hoy hay una tendencia en varios países, sobre todo en hombres y mujeres, a partir de los 60 años, de crear comunidad. Ya no me vas a mandar al asilo, ¿sí? Vamos a crear comunidad. Si mi hija, por ejemplo, mi hija está a punto de irse a Estados Unidos y me dice, claro, la condenada me amenaza casi. Su hija lo dice en verdad, ¿eh? Sí, hablamos de hijas reales. Hijas e hijas reales. Dice, cuídate, ¿eh? Porque yo te voy a estar cuidando, ¿eh? ¿Sí? Cuídate. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo es, no? Sí, claro. Porque está enclavado a esta posibilidad de que tarde que temprano yo la puedo anclar. Yo la puedo limitar. Sí, ¿Por qué no tenemos ese pensamiento, padres, hijos, abuelos, tíos? ¿Por qué seguimos diciéndole a los hijos, dame nietos? ¿Qué es eso, dame nietos? ¿Sí? Claro. Es que me parece como que ir dando roles, asignándoles, y creo que me parece que es una carga muy pesada emocional. Entonces, por eso, ahorita sí, es un problema, por supuesto que sí, pero gestionar redes inéditas, nuevos vínculos, no aislarse. Sí, de acuerdo. Es cierto, hay una tendencia en la soltería a vivir solos, por supuesto, es un dilema que se está viendo. Ya las sociedades están creando secretarías de la soledad, ¿sí? Están creando, pero son decisiones. Estamos
moviéndonos en muchos sentidos, pero ya no aplica en los viejos paradigmas, ya no funciona. Sí, y creo que ahora, y voy a tocar un tema que es bien delicado, yo estoy investigando mucho, me meto a los foros de mujeres vinculados a la maternidad. ¿Cómo se pueden explicar un foro de 600 mujeres comentando que están arrepentidas, hermanos? ¡Qué fuerte! Que sienten que la sociedad las traicionó. ¿Por qué? Claro. Porque les dijo que con la modernidad iba a haber igualdad en la crianza. Porque les dijo que no iban a abandonar sus deseos profesionales. Porque les dijo que no se iban a supeditar a la dependencia económica. Porque les dijo que estaba resuelto el asunto de salud mental, de posparto. Sí, y se sienten asfixiadas. Y son anónimas, no se atreven a decirlo. Porque sienten que van a lastimar a sus hijos. Sí, es que no están arrepentidas, o sea, no están arrepentidas de los hijos, es como que, sino del contexto, porque ¿cómo hago esto? Es una dualidad. En una circunstancia social, una estructura que no me está respondiendo. Que no me está respondiendo. El reproche es a la sociedad. No a los hijos. No, yo amo, pero no puedo. Esto no era lo que yo pensé que siendo mujer joven iba yo a poder hacer cosas, ¿no? Y no es cierto, me tienen replegada en una casa y no me está respondiendo la pareja. Sí, de acuerdo. Aquí entra otro contexto que qué bueno que lo tocas, porque lamentablemente estamos viviendo una época en la cual ya no se puede callar. Y no es preocuparse, sino ocuparse. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vivimos es porque seguimos manejando patrones históricos, sociales, políticos, que están fuera de lugar. Y que lamentablemente no sé qué es lo que ha sucedido, porque sería motivo hasta de más tiempo y de reflexión, de decir, por un lado, gente que está consciente en reflexionar sobre su individualidad, y hablando específicamente de la mujer, de decir, yo decido tener o no hijos, con lo que en un momento dado no es como un castigo o algo, como algo que yo ya estoy reflexionando en relación a mi entorno, porque el aspecto de que manejemos en educación los mismos patrones y estos temas no se toquen, vamos a llamarle, independientemente de la edad escolar que se tengan los educandos, es un fracaso. Y es un fracaso porque lamentable, afortunadamente lo estamos viviendo. No tenemos presupuesto para X o Z situaciones que son mucho más importantes y los estamos dilapidando en situaciones banales y controversiales, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque las personas que en un momento dado tienen aparentemente, no digo el liderazgo, el sartén por el mango de tomar las decisiones de un país, no lo han hecho adecuadamente. Me gustó cuando tomaste como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Y lamentablemente cuando decimos ¿qué es un país o un conocimiento globalizado? ¿Qué es lo que nosotros nos perfeccionamos hasta lo que viene a futuro, como puede ser la inteligencia artificial, que no es artificial, está mal utilizado el término, porque fue diseñada y creada por un ser humano, claro, en cuestiones de pronósticos, en todos los ámbitos, y que nosotros casi, no lo digo despectivamente, todavía estamos peleando si educamos con el náhuatl, con el otomí o con lo que tú quieras. O sea, son, perdóname la expresión, para mi gusto, tonterías, porque qué bueno que lo señalaste también en cuestión de género. Antes de venir al programa estaba documentándome que uno de los aspectos de psicología barata, vamos a llamarle, es cuando vamos con el peluquero, el estilista, el cambio de diseño facial, en fin, porque lógicamente tiene una serie de revistas de uso, vamos a llamarle común popular, TV Notas, TV Novelas y todo lo que tú quieras, ¿no? Y que técnicamente, ¿qué es lo que sucede? Hay una pareja que, lo voy a decir abiertamente, ni siquiera me fijé en el nombre porque hay cosas que no me interesan en ese sentido, y que decían,
mi pareja me acepta todo, o sea, la mujer. El que tengamos o no hijos, etcétera, etcétera, en relación a este tema. Pero yo le digo, el rol masculino, ¿cómo voy a pensar en ser padre si yo no tuve un padre? Y que me hizo reflexionar, porque es decir, entonces, ¿quién asumió el rol masculino en esa persona? El tío, la pareja de su mamá o quien sea, pero técnicamente a él lo que lo limita, estoy hablando en el sentido del hombre, de decir, si tú quieres tener hijos, qué bueno, pero yo no quiero tenerlos. Lo que se está manejando en esa dualidad. Y eso es un reportaje y me llamó la atención las campañas. ¿Se acuerdan cuándo habrá sido la campaña de planificación familiar? ¿Cuándo serían? ¿Los 70s? Los 70s, ¿no? De más que, la familia pequeña vive mejor. La familia pequeña vive mejor. Ok. El gobierno de Echeverría. Sí, sí. Me pareció que, bueno, fue una campaña inteligente, sensible, ¿no? Y que, bueno, y que había que poner un poquito más de contención en el asunto de las familias numerosas. Pero este reportaje, cuando yo lo hice, me fui a la encuesta nacional de la dinámica demográfica, el ENADI, y es muy interesante porque son formularios que van llenando las mujeres y tiene como 25 preguntas sobre la cuestión de fecundidad, fertilidad. Todas las preguntas, salvo una, están girando en torno a tener hijos. Solamente una dice, ¿le gustaría tener hijos? Hasta ahí. No hay seguimiento. ¿Por qué no te gustaría tener hijos? ¿Cuáles? Sí, claro. Se van a los otros bloques donde dice, si pudieras escoger, ¿cuántos te gustaría tener? O sea, ¿por qué el Estado le sigue diciendo a la mujer, ten hijos? Claro, de acuerdo, totalmente. O sea, no es posible. ¿Por qué no hay campañas diversas, ¿no? Que te den un menú de opciones? Sí sé que tenemos información de los procedimientos anticonceptivos, por supuesto, esto es uno de los 80, 90, 90, sí, no la acabamos. Pero qué curioso que las operaciones, sí, que son las permanentes en la mujer, sigan siendo cuestionadas, ¿no? ¿Las operaciones? Sí, la operación, que ¿cómo se llama? Radical. Sí, la cervical. De hecho, por ejemplo, aquí hay la vasectomía se promueve. ¿Sí? Es más, quisiéramos tener más... Sin bisturí. Sí. Pero... Afuera del metro. Afuera del metro. Y esto es reciente, campañas recientes. A mí lo que me llama la atención es que el Estado sigue siendo el que decide sobre el cuerpo y sobre la decisión de la maternidad. Porque te está diciendo cuántos hijos tener. Una campaña inteligente, moderna, contemporánea, claro, que tome en cuenta con todo lo que eso implica, porque todo nos está ocurriendo. Más vale que sea que la mujer se identifique con un Estado, el que sea, el partido político que sea todo. Me están tomando en cuenta, me están hablando a mí también. Y hay un sentido de protección, un sentido de seguridad. Pregunta, por ejemplo, aquí, y bueno, permítanme, tenemos parte de este programa muy valiosa, es la interacción con nuestros radioescuchas, sí, a quienes les agradecemos mucho su presencia. Marcela Villarreal, muchas gracias. Sandra Arce, qué bueno que tocan esos temas. Jorge Santillán, buen panel, gracias, saludos, bendiciones. Margarita Lira, buenos días, un gran tema, ya que nuestra juventud está centrada en no tener hijos y el análisis tan detallado que están haciendo es muy bueno. Y me pregunto, ¿qué pasará con el núcleo familiar en un futuro? Gracias, Flavi, es por tu comentario. Avi Morales dice, excelente tema, saludos y bendiciones. Y me quería referir a esta pregunta de Rosa Imagen, muchas gracias por estar presente. Rosy dice, ¿podrían explicar por qué no se ha erradicado desde la perspectiva clínica y social el fenómeno de la muerte materna? Y lo digo porque precisamente es estadísticamente también está por medio la vida y es un tema que claro, no se ha erradicado. Entonces a mí a veces cuando veo jóvenes chicas que dicen, o sea, que muestran miedo desde el hecho biológico hasta todo lo que sigue, ¿no?
Y de veras pienso, ¿cómo se le puede estar exigiendo a las mujeres que se pongan cuando reitero, ni siquiera tienen seguro el espacio para ir a parir, ni siquiera tienen segura una relación en donde vaya a haber esa presencia y donde es también altamente probable en estos contextos que haya violencia, que haya abandono, que haya negligencia? Entonces, bueno, este tema de la muerte clínica, ¿qué dirían al respecto, doctor? La parte, ¿cómo es la muerte clínica, la parte de la muerte materna? Claro, ahorita que lo tocaste, es algo en lo que, a Dios gracias, en nuestro medio, por lo menos en mi medio, no es tan frecuente, pero sí se llega a presentar, y en el momento en que se presenta es una cuestión catastrófica a todos niveles, a nivel social, a nivel económico, indiscutiblemente, ¿sí? A nivel personal, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de esa nueva criatura? Y estamos hablando de muertes en el parto, o muertes, si a un adulto ya hecho derecho, que tiene carrera, que tiene sus hijos, se muere la madre, es un golpe terrible. Sí, claro. Ahora, no, digamos, una madre que muere joven y que deja hijos chicos, es un evento catastrófico, efectivamente. Es algo que tenemos que abordar, desgraciadamente, y no porque sea algo que da o que nos pone el dedo en la llaga, pues no lo vamos a tratar, lo tenemos que tratar. ¿Y cuáles son las causas que provocan ese fenómeno de la muerte materna, clínicamente hablando? Bueno, obviamente un parto mal atendido, en condiciones insalubres o en condiciones, tú lo acabas de decir, gente que tiene su parto en el metro o en un taxi o en la vía pública, obviamente pues no son los mejores lugares para parir. Ese tipo de situaciones exponen a la mujer pues a un problema mayor, principalmente de infeccioso, y obviamente si no recurrimos, si no atendemos a esa mujer pues va a dejar esa criatura indefensa. Y yo me voy al otro extremo. Acabamos de ver, hoy lo vi en las noticias, que dejaron en una bolsa como tirar la basura en un parque a un bebé. ¿Sí? Y esto me lleva a reflexionar sobre los actores de nuestra sociedad, en la que tenemos información al alcance de un dedo. Antes teníamos que ir a las bibliotecas, claro. Antes teníamos que estudiar y ver en libros, y ahorita pin, con inteligencia, llamémosle artificial, que lo que hace esa inteligencia es agarrar toda esta información y decir, y la tienes en un segundo, claro. En vez de tener días de investigación con eso. Tenemos una sociedad de consumo, una sociedad en lo que pues estamos educados para que sea desechable, así como usamos pañuelos desechables, servilletas desechables, ya estamos teniendo hijos desechables. Okay, claro. Y no lo digo yo, lo acabo de ver el día de hoy en las noticias. No, y padres desechables. Antes de tener nosotros una especialidad, subespecialidad o lo que sea, lógicamente la base para nosotros fue el estudiar medicina y tener una preparación inicialmente básica. Si en los tiempos de formación en los cuales nosotros nos desarrollamos era un problema, porque era una gran responsabilidad llevar la clínica de la mujer embarazada y seguir lo que es, por eso son dos especialidades en una, la ginecología y la obstetricia. ¿Por qué lo comento?
Porque si ni siquiera como país, como nación, tenemos servicios de salud, no salud, servicios de salud adecuados, y en nuestros tiempos batallábamos porque la mujer, y como lo mencionas, se aventaron al Viva México, un trabajo o haber parido bajo las circunstancias que sea, y técnicamente no dar el valor, vamos a llamarle, de ese ser humano o producto, y decir, lo dejo, dejar cosas y presupuestos a priori, sin ver la trascendencia de ver qué es lo que realmente necesitamos como país y como nación. Porque a final de cuentas, dependiendo de la edad que nosotros tengamos, de una o de otra forma va a repercutir en nosotros, pero también en las generaciones que vienen atrás. Y ahí es donde va a establecerse lo que tú mencionabas, o aquí, cuántas mujeres realmente se mueren por trabajo de parto, por hemorragia, por infección, por lo que tú quieras. Y que en un momento dado eso se pudo prevenir en base a un factor de educación. Así es, así es. Sí, adelante. Si me permiten, vamos a pasar a un pequeño corte y continuamos. Hay muchas preguntas y ahorita regresamos con esas preguntas. Vale. Muchas gracias por estar presentes. No se vayan. Gracias por su atención y denle clic a la campanita de todas las redes. Ahí estamos. Para ustedes. Listo. Pues nuevamente aquí con nuestra querida invitada, la maestra María Antonieta Barragán, periodista, que nos está hablando. Estamos inclusive fuera de cámara, estábamos hablando de este tema tan trascendental, tan importante, la era no mo. Ahí quisiera hacer, si me permite, doctor, pedir una precisión, porque yo también en la promocional al difundirlo, utilicé la palabra movimiento, y efectivamente no es precisamente un movimiento, o sea, no es algo que esté estructurado, pero hay una tendencia. ¿Podrías hacer esa precisión de qué es lo que está sucediendo en torno a esa situación? Nada más para, de mi parte, ofrecer la disculpa de que utilicé la palabra movimiento, pero no es eso. Sin embargo, sí está sucediendo. ¿Cómo lo precisarías para dar paso a sus comentarios? Creo que es exacto, y lo dije hace rato, ¿no? Que no era necesariamente un movimiento. Y estoy convencida que tampoco ya es una tendencia. Ni algo de moda. Ni algo de moda. Yo creo que son grupos sociales, ¿no?, que están tomando decisiones sobre la maternidad. Es muy arriesgado estarles poniendo ya nombre, ¿no? Etiquetas, categorías, sí. Exacto. No lo explica. Yo dije por eso lo de las NOMO, pero que ya también incluso no sirve, o sea, no sirve de nada. Porque pueden lo ser pone como además. Sí, eres nomo, aunque también hay mujeres que yo soy nomo, pero creo que ya pasamos a otra etapa, ¿no? Este es un asunto más de estructura demográfica, de decisiones, de grupos sociales, y de hecho empezó a nivel educativo, muy significativo, que eran las mujeres con cierto nivel educativo. Claro. Esto ya se desparramó, ¿no? Esto ya están interviniendo varios grupos con distintas características, y por supuesto tenemos todavía mujeres adolescentes embarazándose, pero ese es otro asunto, ¿okay? Yo estoy hablando de las que toman la decisión, claro. Y creo que ni siquiera ya, mejor no ponerle nombre. Claro. Exactamente. Es algo que sucede y que creo que como sociedad debemos aprender a verlo y también aprender a respetarlo. Exacto. Y en un momento aprender a acompañarlo, porque es parte de una dinámica social, ¿no? Hay mucha participación. Muchas gracias, queridos radioescuchas, por su presencia y sus comentarios. Dice Cristian: doctores, es que tener hijos cada vez es más caro, y no solo hablo de manera monetaria, sino ambiental, psicológica y social. Ya da miedo tener niños pequeños. Esto del miedo siento que es algo que atraviesa las preguntas. Dice, por ejemplo, Maribel: eso del sentimiento materno sí existe. ¿Qué pasa si en cierto momento se llega a arrepentir por ese sentimiento? Siento que las repercusiones psicológicas son muy impactantes. Excelente programa. Gracias, Maribel. Sofía dice: te sugiero si puedes tomar así unas notas para comentar varios, porque son entre comentario y pregunta, ¿no? Por ejemplo, Sofía dice: doctores, ¿pueden hablar sobre las personas que en algún momento se pueden arrepentir y quieren rentar un vientre para que tengan el hijo? Yo soy una de esas que me gustaría, pero ahora a mis 50 años tener un bebé. Ya que estoy bien en mi trabajo, quiero tener hijos. Gracias por tratar esos temas.
En el caso de Susana dice, da miedo tomar ese tipo de decisiones, el no ser madre, ¿no? Aún socialmente no estamos preparados porque siempre se ha tenido hijos, porque es lo que sigue hacer sin pensarlo y para que cuiden a los padres. Y entenderlo diferente es muy difícil. Pedro pregunta, psicológica y socialmente, ¿cómo nos afecta? Porque ya seríamos unas generaciones de viejos y luego, ¿qué va a pasar con el futuro? Y ahí esta no tiene el identificador, pero también esta parte de cuestionarlo. Dice, yo pienso que el no querer tener hijos es una chiflazón, porque no se quieren hacer responsables y quieren estar en la fiesta toda la vida, y no es así la vida. Felicidades por tratar estos temas y que nuestros jóvenes tomen decisiones pensadas. Y bueno, en relación a lo que comentábamos hace unos minutos, Fabiola, por ejemplo, plantea, si se están peleando por un paracetamol en el seguro, no queramos algo más elaborado, estamos mal en el sector salud, da miedo tener hijos ahí, por eso hasta eso hay que ahorrar para pagar a un especialista, pero eso ya es más complicado. Creo que está esta parte del miedo al evento, al inmediato, que es importantísimo, por supuesto, porque ahora sí que un buen arranque que funcione, y no se está dando. Pero también hay mucho miedo en tanto a las repercusiones sociales, en cuanto a los aspectos demográficos. Antonita, ¿cómo ves que le dirás a nuestros radioescuchas? Bueno, yo retomo el asunto, supongo que quiso decir cuando utilizó sentido materno. Ajá, yo creo que se refería al instinto materno. Lo que se llama el instinto, el famoso instinto materno, ¿no? Sí, la pregunta que hizo Maribel, gracias. Bueno, yo tengo enfoque de ciencias sociales, voy a hablar desde ahí, ¿no? Porque hasta donde yo he investigado no hay nada que realmente esté documentado clínicamente. Eso no quiere decir que no haya otras investigaciones, pero hasta donde yo he documentado no existe el tal instinto materno. Es una construcción social y cultural, ¿sí? ¿Cómo se tejen las construcciones sociales y culturales? Por distintos momentos de la historia de la humanidad, donde es necesario, ¿sí?, un anclaje institucional para crear la estructura familiar. Si no lo tenemos claro así, pues no tenemos claro nada. O sea, es un gran vehículo de comunicación y de convivencia social, ¿sí? Pero llegó un momento en que se construye el instinto materno como un asunto de que casi lo hueles, ¿no? Y a ver de dónde lo cachas el instinto materno cuando no hay. Hasta donde yo he investigado. La cuestión de estar siempre en fiesta me parece como que bastante, no sé, ese tipo de comentarios a mí me parecen que es no estar entendiendo la época actual. La complejidad. Sí, la complejidad, lo multifactorial, hay que desmontar a la sociedad para poder entender toda su diversidad, ¿no? Si fragmentamos el análisis, pues va a quedar un fragmento. Muy poca gente ya puede entender todas las complejidades. Casi siempre se habla desde tu experiencia. Déjame hacer, por favor, hay un pequeño paréntesis, porque uno de los estudios al que se refiere este analista Santiago Bilinsky dice, lo que se ha preguntado a los hijos ahora, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Ya no dicen presencia de mis papás, ya dicen que no estén agotados, porque quienes hacen la que se proponen y quieren estar ahí, se duermen. Y me hago personal alusión porque mi hija siempre se enoja de que me invita a ver el cine y vamos a estar juntas y me quedo dormida. O sea, es un sentido de agotamiento, yo creo, y lo ilustran ya no nada más de las mamás, de los dos, pero más recargado en las madres porque sigue siendo un tema de la triple jornada de trabajo, ¿no? Entonces nada más el matiz a eso de que no es una cuestión de estar de fiesta, es una cuestión de vivir agotados, de vivir sobre requeridos, sobre explotados, sobre demandados en muchos sentidos. Con esto de que ya estamos disponibles 24/7 en los aspectos laborales, ya es muy difícil encontrar, y no es por estar de fiesta. No es sí, creo que trivializa un problema. Sí, trivializa, pero es como el viejo estigma, ¿no? Ajá. No te quieres responsabilizar, eres un egoísta. Claro. Madura ya. Sí, son las convenciones de Pedro Infante. Sí, claro. De Sara García, la convención, ¿no? Y creo que no se está entendiendo todo el mosaico que hay de pensamientos y de una generación
No sé si ustedes vieron la miniserie Adolescencia, que fue así como que se abrió la caja de Pandora y hablaba justamente de todo un comportamiento de los adolescentes. Está hecha en Gran Bretaña, pero tampoco nos vemos que, pero eso ocurre en Gran Bretaña. Yo creo que ya no tenemos que hablar así de que ocurre en Gran Bretaña, ¿no? La incomunicación de los padres, la cuestión de los tiempos, el creer que estás haciendo lo mejor por los hijos y resulta pero que, no estás ahí no hay abandono, todo ¿sí? Es que se requiere hasta versatilidad para ser padres hoy en día, y la culpa, no hay una estructura, no hay un asunto educativo. Quisiera retomar esta cuestión de educación, de sembrar, de empezar a poner semillas, ¿no? Claro, de políticas públicas que vayan, incluso educación sentimental para relaciones amorosas. Completamente ¿sí? de Asunto acuerdo. de cómo vamos a contener todo este asunto de violencia, ¿no? De violencia doméstica, de violencia conyugal. Tenemos muchos frentes abiertos. La cuestión también de un entrenamiento emocional para tomar decisiones de la maternidad, ¿no? Y también para tocar tierra y decir, yo no puedo, no es que me quiera ir de fiesta, que no puedo. Y claro, por primera vez son generaciones que están diciendo, no quiero. ¿sí? Y eso es muy subversivo. Porque una cosa es, lo estoy pensando, a decir, no quiero tener hijos. Entonces casi ahí va la que no quiere tener hijos. Luego la califican o le ponen un sello. Un paréntesis, porque creo que sí es importante, ¿no? Y esto para quienes sí quieren, también esta parte que creo que es importante. Quizás no sé si sea la manera adecuada llamarlo instinto, pero sí hay una predisposición a la maternidad y la paternidad. ¿A qué me refiero? A que hay un cambio estructural a nivel cerebral, a nivel fisiológico, y el cuerpo se predispone a esa reproducción. El cuerpo crea las condiciones para que se dé ese desarrollo fetal, ese desarrollo de un ser, y a nivel mental también se reestructura y se genera una capacidad de hipersensibilidad a los aspectos que puedan ser favorables o dañinos a los bebés. Por ejemplo, el olfato se afina para ver qué son aquellos aspectos que en un momento dado pueden ayudarle, apoyarme, la mirada, la atención, las prioridades. O sea, sí se ha estudiado que hay cambios estructurales, conductuales, fisiológicos en las mamás y también en los papás. El punto que me parece relevante, Antonieta, es que eso no es suficiente. O sea, sí es importante que tengamos claro que nuestro cuerpo y nuestra psique y nuestra estructura integral tiene esa capacidad como seres vivos y que eso lo compartimos con las otras especies. El tema es que nosotros somos seres sociales y no podemos construir de manera aislada ese espacio, esa contención que requiere un sano desarrollo de los hijos. No lo podemos dar, no lo podemos limitar a que tengas el instinto. Y creo que ahí me remitiría a lo que decías de esas mujeres que tuvieron, ya están y que sienten que tomaron un momento de la decisión, pero la estructura muchas veces de pareja, familiar y social no les respondió. Y ahorita se está percibiendo un mundo muy, muy violento, muy hostil, una realidad muy poco adecuada para el desarrollo de la vida, que eso es lo que me parece que es importante poner el acento, porque toca el tema de los vínculos. Entonces yo no negaría el hecho del instinto, porque realmente te vuelcas, y tú que has sido también mamá, pues sabes que hay un momento en donde... Sigo siendo mamá. Ajá, y seguimos siendo mamás, exactamente, porque sigo siendo mamás, y sabes que hay una capacidad de vinculación, de cercanía, de sembrar eso, y también en los hombres, porque también en los hombres se han estudiado cambios que son proclives a generar esa atención, a generar esa presencia, ese sentido de proveeduría, cuando la mujer está poniendo cuerpo y mente y alma y todo, ¿no? Alicia, entonces yo lo llamaría así, pero reitero, no es suficiente para nosotros como especie decir, pues ya vengo y paro y lo amamanto y lo que sea. Eso no es suficiente, pero somos una estructura social. Pero el instinto maternal va mucho más allá. Te entiendo perfectamente toda la cuestión hasta neurológica. Ajá. Y todo lo estás hablando de cuando ya es un hecho y una decisión y que ocurren cambios neurológicos. Como eso pero previo a eso,
manejar el instinto, ya te va a aparecer el instinto materno. Ahí me ahí parece. sí, no. Bueno, no. mira, ahí diría, eso me parece hay como cosas que ahí es no chantaje. necesarias, Hay no un poco de necesariamente. chantaje social, ¿no? Quizás no necesariamente, pero miré la pregunta de la persona que decía, ¿y qué tal si me pasa que a los 50 años lo quiero hacer y pues ya no puedo, voy a rentar un vientre, Claro. ¿no? Es instinto, Eso sí, es claro. cuestión de convención No. social. Mira, yo ¿no? tengo, no está todavía muy bien estudiado todo, hay mucha controversia sobre el vientre, La renta de la renta y todo, vientres. muchísima. Desde el Maternidad asunto subrogada. subrogada, Exactamente. desde el asunto jurídico, el asunto psicológico, en fin, económico, todo lo que sabemos. Es un campo bastante minado, muy minado. Pero la cuestión, y aquí donde yo quiero también tocar, dice, ¿qué tal si cuando tenga 50 años, sí, decido que también sí? es de la cuestión Entonces, utilitaria, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué ¿por lo qué? quieres? Como que en este ¿Sí? momento. ¿Para sustituir qué? Para llenar qué vacío. Exactamente. Entonces, a mí me parece también algo muy agresivo que tú estés acto más egoísta, no creo que haya, ¿no? O sea, Claro. entonces quiere decir que ahora sí quiero. Ahora sí, Claro, ahora sí, justamente- que esa es la visión utilitaria Claro. de la maternidad. Y Justamente en ese tema yo acabo de hacer alguna anotación. Tener hijos. Tener hijos es un acto egoísta. ¿Por qué voy a tener hijos? Y esto de ser egoísta también puede ser de doble vía, ¿no? O sea, porque los hijos a los padres le dan satisfactores, pero el hecho de que nosotros seamos padres y les probamos a los hijos y los cuidemos y todo, también, o sea, deja de ser egoísta, ¿no? Y hablando de instintos, lo vemos y sí es tangible en otras especies. Yo lo veo inclusive, yo tengo 5 nietas, 5 mujeres, y los días que vienen a la casa tenemos una carriola de juguete, y bueno, se vuelcan contra la carriola. Eso se llama construcción cultural. Pero ¿quién? Nadie les ha enseñado, nadie les ha enseñado, social. y la carriola está ahí, y luego Pónganles un laboratorio química. luego llega, no, ya hay patines, ya También se van hay a cochecitos, ya porque hay es la todo, curiosidad. y las Porque niñas eso es lo que arropan a sus muñecas y las mecen. En cambio viene un niño de su misma edad, que es el hijo de mi otra sobrina, y bueno, pues se va contra el coche, se va contra otro tipo de cosas, y obviamente la carriola le importa punto menos que nada, pero bueno, eso lo podemos... Eso es muy... Y hablando de este acto egoísta, me pongo a pensar, como es algo de doble vía, yo recuerdo, yo tengo un coche híbrido en el que voy manejando y de repente veo que cuando freno, la batería se recarga, ¿sí? Y cuando acelero, el motor mete gasolina y así se va haciendo. O sea, es parte por parte. O sea, en un viaje no todo es híbrido ni todo es gasolina. Exacto. Y en este caso de tener hijos, no todo es de aquí para allá, pero tampoco todo es de allá para acá. Sí, claro, es buscar un equilibrio, porque, vamos, hay veces que es ser uno chocante de acuerdo a los términos desde su definición. Un instinto, lógicamente, es una respuesta a X o Z hecho, fenómeno o causa no reflexionada. Eso es muy distinto. Y vuelvo a ser repetitivo. El que yo estoy de acuerdo contigo, porque hace mucho tiempo cuando se discutía, sí tenemos los seres humanos instintos, ¿en base a qué están creados esos Somos instintos, animales. ¿no? Porque cuando ves Algunos una más persona animales que otros. que deja a su producto en una bolsa, en un basurero, no me digas que tuvo un instinto maternal. O sea, ahí sí sería, vamos, darnos el balazo en la pata, ¿no? Claro. O otra persona en un momento dado, porque son también los sistemas de neurodesarrollo, sistema límbico, en fin, de ver una persona que está indefensa y sin ser parte tuya desde el punto de vista biológico, pues lógicamente vas y tratas de protegerlo,
¿sí? Ahí sí hablamos de X o Z situación distinto. Diferente cuando en un momento dado decidimos quién va a ser responsable para tal o cual situación. Eso es otro andamiaje. Pero de que estos temas son importantísimos, de ponerlos sobre la mesa y de generar una educación y una preparación adecuada, va de acuerdo también a las personas que nos están escuchando y los alcances de estos medios de comunicación. Porque hay personas que, aunque tratamos de establecer un lenguaje universal y popular o común, hay personas que no saben ni siquiera exactamente de la trascendencia de estos temas. Y sin embargo hay otras personas, de acuerdo a las que nos mandan, preguntas, comentarios, de una o de otra forma, tienen estructurado en su mente por educación algo que les está generando el motivo de este programa, que es reflexionar y decir, voy a hacer un alto en el camino, me sirvió este tema porque tengo un hijo, una hija, en fin, tengo un nieto, una nieta, ¿y qué es lo que va a pasar? Porque el día de mañana también tú lo comentaste, no va a estar uno todo el tiempo como ese concepto de mamá gallina, abro mis, entre comillas, alitas y vénganse todos y los arropo y se acabó. No, esa no es la situación de la vida. La vida es mantener un equilibrio, pero en base también a normas, valores, responsabilidades, 100%. Derechos, etcétera. Porque es lo que tú mencionas. Los sanos, claro. Pero individual, a nivel personal, familiar y a nivel colectivo, o sea, porque no nada más es una cuestión que se puede hacer de manera aislada. Permítame dar paso a un par también de comentarios de nuestros queridos radioescuchas. Carlos Campos dice, el instinto maternal sí existe, es evolutivo, somos mamíferos y el cuidado de la cría es indispensable para la sobrevivencia de la especie. Eso es independiente de la decisión personal de tener hijos, que sí puede estar influenciada socialmente. Plantea esto. Y dice, por ejemplo, Lupita, dice, yo soy esa mujer que tuve 7 hijos y los tuve porque eso me tocaba, aunque no me gustaba. Órale. Y ahora mis hijos me lo reprochan porque sí fui un poco agresiva con ellos. O sea, por ejemplo, qué caso tan impactante. Pero así nos tocaba vivir y no podíamos elegir. Hoy qué bueno que se puedan tomar decisiones inteligentes, pero que sean inteligentes y no por moda. Muchas gracias, Lupita, por ese comentario. Paola dice, podría platicar, bueno, no sé si quieres comentar y luego doy paso al de Paola. Dice, podría platicar sobre las mamás que queremos ser madres, pero sin el padre. Yo soy una de esas. La verdad, claro, me cansé de buscar al indicado y por eso ahora estoy buscando hacerlo por inseminación. Me da miedo, sí, porque no sé cómo le afecte a mi futuro hijo, pero me gustaría saber más al respecto. Gracias y felicidades por tratar temas de interés y actuales con expertos. Muchas gracias a ti, Paola, y gracias a ellos por su participación. A ver, cuéntanos. Me gusta este comentario de la mujer de los 7 hijos. Es un comentario muy honesto y muy valiente. No es fácil. Yo tengo 10 años preguntándoles, haciendo a mis alumnos que vayan con sus madres y les pregunten cómo fue este asunto de su vida, de sus decisiones. Es una entrevista a la mamá. 10 años lo tengo haciendo. Y he visto todo, la cuestión de las características. Y hay 10 años donde, ¿qué podríamos pensar? Son mujeres de 40, 38, porque son jóvenes de 19, 20, 21 años. Entonces, el espectro de las madres de estos alumnos andan entre 40 y tantos y 50 y tantos años. Tengo grupos de 30, 40 personas y me he hecho todas las entrevistas y voy sacando, ¿no? Porque es línea de investigación también, evidencia, ¿no? Y hay un punto en donde hay una coincidencia impresionante de mujeres con haber querido abortar, con mujeres que se casaron porque iban a tener un hijo, con mujeres que no pensaron la maternidad y se atreven a decírselos a los hijos, porque yo les digo, en un momento les digo, no tengan miedo a preguntar, porque tiene que ser una entrevista muy honesta. Esa es la persona que ustedes creen que más conocen y a lo mejor no la conocen, y ahí tomaron decisiones que ustedes no saben. Entonces, ¿cómo es posible que 10 años en este tiempo no se haya recuperado que hay mujeres que no querían tener hijos y nadie
las escuchó o no había políticas públicas. Por eso esta mujer de 7 hijos, digo, es una declaración muy honesta, ya se está recopilando, ya se están haciendo investigaciones sobre el arrepentimiento. Está incipiente, pero ya, yo estoy sobre eso, quiero hacer eso. Y obviamente va a ser agresiva con ellos. ¿Por qué? Pues porque les cambió, querámoslo o no, le cambió su vida. Le cambia la vida, pero además está como con dos personalidades, la que quiso ser y la que tiene que ser, ¿no? Cuando no estaba en condiciones ni emocionales ni nada para tener hijos y se le impusieron. En cuanto a la inseminación, híjole, he trabajado también este tema de la soltería, de la maternidad en solo, así le llamo yo, maternidad en solo. Empezó en los 90, en el año 2000, incluso si recuerdan, doctores, las clínicas de fertilidad, las clínicas de inseminación y todos estos procedimientos que llegaron estaban planeados para la infertilidad. Así es como surge el mercado. De hecho viene de Europa y de Estados Unidos. Y se empiezan a instalar en clínicas, incluso pues españoles y empresas. Yo hice un reportaje sobre cuál era el objetivo y cuál era lo que había detrás de este mercado. Y entonces me decían que después con los años ellos descubrieron que si bien el concepto de la clínica de fertilidad asistida, ¿sí?, de reproducción asistida, era para las parejas infértiles, porque se estaba dando otro fenómeno de la infertilidad, sobre todo masculina. Entonces me decían que se habían llevado una sorpresa impresionante de quienes estaban emergiendo como clientas, como pacientes, mujeres solteras. Ese era su nuevo mercado. Claro. Sí, que llegaban y decían, ya dice, me cansé de buscar. Yo le diría, pues ya no, o sea, no hay que buscar, ¿no? Hay que tomar decisiones, ¿no? En todo caso. Claro. Pero entiendo esta mentalidad. Bueno, dio un giro completamente. Azul. Sí, exactamente. Cuando llega el hombre indicado, ¿cuál hombre indicado? O sea, no tiene por qué, es Hollywood otra vez, es la comedia romántica. Entonces, sí, claro. lo que creo es que cuando dio un giro este mercado de la salud reproductiva sobre la reproducción asistida, a mí me llamó la atención todos los procedimientos y todo, y que el mercado no era donde estaban viéndolo. Claro, seguían yendo parejas infértiles, pero eran parejas homosexuales de mujeres y mujeres solteras. ¿Qué le diría yo a esta persona? Adelante. También es una decisión que tienes los recursos, porque pero si tienes claro, cómo enfrentar este asunto, y existe mucha literatura, hay mucho tallereo, hay mucha documentación donde se dan pautas de cómo enfrentar este tema. Es como la adopción también, claro. Todos los mitos y todas las leyendas negras que tenía la adopción, hasta les ponían ahí marca cuando eran adoptados. Sinceridad, honestidad, o sea, y sobre todo recursos, ¿no? Claro. Hasta para hacerte procedimiento y mantener. No, y sobre todo también un equilibrio psicológico y emocional. Claro. ¿Cuántas veces uno puede ser educado y decir, tú no eres mi hijo biológico, pero eres mi hijo? Y en un momento dado no repercute en nada. ¿Y cuántas veces a X o Z tiempo te dicen es que tú eres hijo adoptivo? Y ya vas a nivel de educación secundaria y puta, te crea un shock de decir, ¿y por qué es un hijo adoptado? Y entonces, ¿quiénes son papás? O etcétera. Es tener una situación, por eso, como se dice vulgarmente, a una acción puede venir una reacción de igual magnitud o más. Pero en sentido contrario. Se revierte. Sí, claro. En eso estamos completamente de acuerdo. Obviamente, hoy en día, con matriz subrogada, con congelación de gametos, se puede tener hijos a 50 años o más. Pero yo a esta persona que tiene 50 años y que quiere tener un hijo con una matriz subrogada, le pregunto, ¿qué esperanza va a tener, o sea, de desarrollo ese hijo? O sea, ¿para qué lo quiere? Para claro. Cuestión egoísta, porque a mí se me hace, aquí la balanza se inclina más hacia ella que hacia el bebé. Entonces yo creo que como dijimos, un justo medio debe de prevalecer.
y esta paciente de 50 años, pues que haga sumas, que haga, que cuente cuánto va a tener su hijo a los 20 años y ella va a tener 60, un ejemplo. 70. Y la otra cuestión, ¿cuál va a ser? Por eso son las dinámicas de pensar a futuro en las cuestiones de estos temas y decisiones. ¿Y quién va a establecer desde el punto de vista de ciencias de neurodesarrollo? El rol femenino lo va a tener, porque lógicamente está ahí su mamá de por medio. Y el rol masculino, ¿quién lo va a aceptar? Claro. Si técnicamente, por definición, la esperanza de vida es más de la mujer y no tanto del hombre. Claro. Y lo que tú mencionas, estamos hablando, vamos a manera hipotética, de una mujer que tiene 40 años, más el niño cuando esté en etapa de pubertad o adolescencia, como la entendemos actualmente, porque todo va a ir cambiando, estará sobre los 55, 56 años. Y en esa etapa en que el niño o el adolescente o puber va a estar despertando a una nueva realidad de esa época. Si no tiene el extracto, y por eso es la importancia de la higiene y salud mental, de establecer ese equilibrio en base a una educación bien llevada, con nuevos patrones de información educativa, pues van a venirse conflictos. Creo que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. A veces parece caótico todo, y no parece, sí lo es. Doctor, pero yo creo que estas mujeres de 40 años que están también, estamos como que en situaciones de muchas causalidades. Está por un lado mujeres de 40 y tantos años que si tienen recursos económicos pueden tener la subrogación o la inseminación. Incluso estamos viendo muchas parejas tener gemelos, que es producto de hormonas, sí, o sea, que les ponen, que manejan. Claro. Entonces, tuviste gemelos, no es que te pusieron una bomba de, sí. De óvulos y de ovulación, ¿no? O sea, por favor, digo, no es porque nadie en tu familia tiene gemelos, ni teatro, ni nada. Está ocurriendo, bueno, yo creo que los médicos les explican, ¿no? Les dicen que puede ocurrir eso. Claro. Que querías uno, nada más querías uno y de repente ya tienes 3, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, el asunto de los 40 años y las etapas de la vida. Yo creo que también hombres y mujeres, asociado a la calidad o al asunto de expectativa, esperanza de vida, creo que somos generaciones que nos estamos cuidando muchísimo más y mentalmente, con lucidez, con nuevas prácticas, incluso profesionales, proyectos. Yo tuve a mi hija a los 38 años, doctor. ¿Sí? Bien. Entonces, y yo ahorita me siento súper vigente, ¿no? Claro. Con ella, y creo que esto está ocurriendo también en muchas mujeres. Yo no diría que la decisión topara a determinada edad, solamente son decisiones bien pensadas. De acuerdo. Viendo todo el mosaico de posibilidades y de consecuencias. Cierto. Sí, en eso estamos de acuerdo. Tenemos algunas más y tenemos unos. Ya hasta dije mi edad. Sí, ¿verdad? No dije la edad que tenía mi hija, ¿verdad? No, todavía no. Dice Soleil de la Vie. Dice, en efecto, el instinto materno es una construcción social. Coincido con María Antonieta. Es interesante cómo los discursos de ultraderecha se cuelan en las familias. A las mujeres las asumen inherentes al rol de la maternidad a partir de esa postura asumen que las que no maternan son unas vagas, libertinas, inmaduras, etc. Estigmas que nos siguen persiguiendo a las que decidimos la no maternidad. Cuando la realidad es que decidir ser madre no siempre es sinónimo de madurez, responsabilidad o estabilidad en la vida. Hay muchas maternidades no deseadas, otras irresponsables, negligentes, y esto me parece también muy interesante, pues que se usan como moneda de cambio para obtener ciertos beneficios sociales o económicos, casos que derivan en violencia y abandono hacia las infancias. Porque hay políticas públicas que también están incidiendo en esa decisión y porque vas a recibir un beneficio o una cantidad o lo que sea y pensando de una manera muy corta que puede ser algo verdaderamente... Híjole, esa parte, permíteme terminarlo. Seguir insistiendo en que la maternidad es algo natural, precisamente diluye el debate y promueve realidades que tienen muy lastimada a la sociedad. Muchas gracias por este comentario. Si quieres pasar esta parte, tenemos otros, pero creo que sería... ya para ir cerrando. Ajá, sí, por el tiempo. Híjole, el estatus que da la moneda de cambio, ¿no? Ajá. Es el estatus.
Ay, voy a decir algo muy feo, tápense los oídos. No. Desde hace tiempo se ha detectado, ¿no? Pero nada más que puede pensarse de una manera que es ofensiva. Muchas mujeres están buscando la maternidad por estatus, por un reconocimiento social. Y ahora también por un aporte, sí, por un apoyo económico, jerarquías, ¿no? Incluso. Sí. Lo que no te dio otras cosas te lo da la maternidad. Uh-huh. Imagínense una mujer que no logró, ¿no? O que no tiene recursos y que en la maternidad la ven por primera vez, que logra ser vista. Uh-huh. Vamos a ver el 10 de mayo, ¿cómo es el fenómeno? Es impresionante. Claro. Es una cosa impresionante, ahora que lo podemos ver mejor en las redes sociales. Lo sospechábamos, ¿no? Pero ahora hay evidencia. Imagínense mujeres cuando dicen, es lo mejor que me ha pasado. A ver. Claro. Eres una de las cosas y tienes tu lugar, ¿no? Pero no puedes tú decir, eres lo mejor que me ha pasado. Entonces, ¿qué pasó antes? Claro. ¿Qué pasó con tu vida antes de ser madre? O sea, ¿qué pasó? Ahí... ¿Por qué le apostamos tanto a esto? Pero me parece que son clichés y estereotipos, Alicia. Son válidos y puede ser que sí, pero lo que está detrás, esta jerarquía y este estatus, a mí eso es lo que me preocupa, que una mujer quiera ser madre por conseguir prestaciones, casi, ¿no? Sí, fíjate que se me vino a la mente un personaje, es una chica argentina que se les recomiendo, está en las charlas TED, se llama Mayra Arenas, y ella habla desde una condición de la pobreza. Su charla es ¿por qué los pobres tienen tantos hijos o algo así, ¿no? Es muy valiosa, me parece, yo también la uso en mis clases para debate con mis estudiantes. Y lo que ella plantea, dice, entre las cosas que no nos pueden entender es por qué tenemos tantos hijos, por qué si estamos en situaciones tan precarias, por qué tenemos tantos hijos. Y la respuesta que da de verdad es muy impactante. Dice, tenemos hijos porque es lo único que podemos tener, porque es lo que nos ata a la vida, porque es lo que día a día nos levanta. Y yo creo que ahí habla precisamente de un tema de esos vínculos que desde nuestra perspectiva, en donde podemos decir la decisión, lo puedo hacer, no lo hago, pero hay circunstancias en donde no hay las condiciones para esa decisión, porque tomar decisiones implica todo un contexto que no necesariamente se da. Creo que valdría la pena, porque precisamente cuando se cuestiona esto de, tú misma lo has documentado, eso de esta decisión no se está tomando en todos los niveles sociales, y tenemos de las más altas tasas de embarazo adolescente, y tenemos altas tasas de embarazo en situaciones precarias. Entonces creo que ahí sí importan estas políticas públicas de verdaderamente generar procesos educativos para que, como dicen nuestras radioescuchas, se tomen decisiones de una manera consciente, responsable, madura, y no por modas o por situaciones contextuales que no tenemos, de las cuales no tenemos claridad. Integro otros comentarios de nuestras radioescuchas. Dice Antonia, es que la mujer siempre ha sido valiosa por los hijos que tiene. Por ejemplo, lo que dices del estatus, ¿no? Históricamente lo sabemos, no se casaban a las mujeres para darles hijos a los reyes. Desde siempre ha sido así, a nadie se le ocurrió preguntar hasta ahora, pero hay que ver las repercusiones en el futuro. ¿Cómo será la sociedad sin hijos? Felicidades a la mesa, Antonia. Dice Cristóbal, hay una fractura en la sociedad, ya las mujeres quieren ser hombres y los hombres mujeres. Algo estamos haciendo mal. Saludos y felicidades por tratar temas que te ponen a pensar. A ti, Cristóbal, gracias. Dice Pablo, hay que normalizar la adopción para los diferentes tipos de familia que se están haciendo. Gracias, Pablo. Gracias de nuevo, Cristóbal. Gracias por darme una idea de negocio, porque así como vemos las residencias de lujo para adultos mayores, será algo muy regular, y las adopciones o la inseminación será algo muy común. No debemos espantarnos, sino adaptarnos. Saludos y felicidades, Cristóbal. Claro. Georgina dice, eso lo hemos visto hasta en las películas. Recuerdan como Agua para Chocolate, donde le dan la responsabilidad a una hija, no dice a los hijos, es a una hija, ella dice a los hijos, pero es a una hija, para cuidar a los padres y hermanos. Saludos y felicidades.
Muchas felicidades a los doctores porque escuchamos que son madres y felicidades por tocar estos temas desde el conocimiento íntegro de conocer. Y no quiero dejar de mencionar una pregunta porque también es bien importante, me parece, esta de Jorge, que dice: doctores, ¿y a los hombres en dónde nos dejan? Si queremos tener familia ahora es más difícil. Creo la adopción será algo más frecuente más adelante. Saludos, Jorge. Soy mamá de hijo e hija y a mí me toca mucho también el plantear la situación de los hombres. Igual porque quieran o porque no quieran, o sea, consensos, ¿no? Porque ya viene además, porque estamos por eso no es día fijo. Sí, exacto, porque tampoco es una presencia fija. Pero bueno, sí, por eso es lo que te digo. Digo, sí, quienes tuvimos la fortuna de contar con ese apoyo es maravilloso y era que no es insustituible. Pero la realidad no lo es. Me faltó comentar en este levantamiento con mis alumnas y alumnas, es que mucha madre soltera también, mucha madre, sí, claro, mucho padre abandonador, todo eso es cierto. ¿Y cuántas veces no vemos madres que son frustradas en la vida y quieren, o sea, se vuelcan en la educación o se vuelcan en esos hijos para que ellos sean lo que ellas nunca pudieron ser? Y ese es otro. Ese es otro. Quererles que los hijos realicen lo que uno no hizo. Yo lo viví con una paciente mía en la cual ella, o sea, mi paciente, la niña, la adolescente, era una atleta de alto rendimiento y le diagnostiqué una enfermedad de la cual le tenía que dar medicamentos que iban a inhibir ese alto rendimiento por un tiempo. Bueno, me eché encima al Comité Olímpico Mexicano, de veras, fue terrible, sí, claro. Me los eché encima porque ¿cómo puede ser que yo haga que esta atleta de alto rendimiento no pueda hacer ciertos ejercicios porque no los podía hacer precisamente por estos medicamentos, estos hormonales que le estaba dando a esta atleta? Y obviamente la mamá obviamente estaba injertada en pantera porque no podía ver, o sea, veía en esta niña la frustración que ella misma tenía de no haber sido y entonces, como la niña o ya adolescente no tenía esa capacidad en ese momento por los medicamentos que yo le estaba dando, la frustración de la madre se volcó hacia mí. O sea, ¿cómo tú, doctor, estás impidiendo que mi hija no pueda hacer algo que yo no pude hacer eso? Sí, claro. Uy, terrible. Muchas sesiones. Vamos a abrir otra. ¿Te das cuenta? Es que esto da para muchas aristas y por eso es la ventaja de un programa como el nuestro en vivo, porque es como cuando fomentamos la importancia de la medicina escolar. Y la educación en general, porque ¿no? cuántas Formación, pues. No, sí, pero vuelvo a ser repetitivo, como aspectos preventivos. ¿Por qué? Porque cuando en un momento dado tú incursionas en lo que es la medicina escolar de acuerdo al ámbito, si es rural, si es de núcleos periféricos o citadino, es una vez más fomentar la higiene y la salud mental individualmente primero. ¿Por qué? Porque cuántas veces llegas al colegio y escuchabas a niños que te decían: oye, yo soy fulano de tal, casi como la de Carlos V, yo soy Pepito, ¿quién eres fulano? Oye, ¿y tú cuántos papás has tenido? Era sorprendente. Es sorprendente, pero porque era la circunstancia de lo que mencionas, de madres solteras o en un primero, segundo, tercer divorcio, y no se diga de acuerdo al estatus también, cuando salían los niños y veías a las mujeres que parecía, de acuerdo al sector, un desfile de modas, de decir quién era la mamá más presentable. Mi mamá es la más bonita, mi mamá está medio fea, porque siempre viste igual. O sea, aparentemente son situaciones muy sencillas y simples, que lo único que están proyectando es que técnicamente los temas en higiene, salud mental, aspecto de evaluación psicológica, psicométrica, estamos en pañales.
Sí. Y estamos viviendo precisamente las consecuencias por no haber tomado las decisiones más prácticas, ni siquiera estoy diciendo más adecuadas en su tiempo. Creo que muchas... Creo que siempre hay tiempo para hacer Claro. las cosas, siempre. Sobre todo cuando no necesitamos coyunturas, necesitamos visiones, ¿no? Visiones De acuerdo. y ver venir el motor, ¿no? Y decir, ya está ocurriendo. Ahorita lo que las mamás, sí saben que Elon Musk tiene 14 hijos de 6 mujeres diferentes. Sí. O sea, y se quiere reproducir no, porque piensa que es el modelo que es el debería asunto gobernar, pronatalista ¿no? y bueno, pero, hablemos de pero Trump. no nada más y eso. natalista, sino Sí. cómo los Sí, forman. cómo los forman. Y todo el desprecio a lo que hay realmente, que es la diversidad. Y entonces la política es, y el mensaje aquí sí es muy mensaje claro, muy es hegemónico, ¿no? ultraderecha y vamos a imponer Sí, el y además sistema de los hijos que quiero y cómo los quiero. Cómo casi los quiero. moderados. Fue muy representativo cómo traía el niño, ¿no? Ajá, Cuando sí, así, sí. en mi Ay, tierra sí, dicen las mamás son apapuchi, ¿no? vientres, son vientres, Sí, porque claro. yo Yo estoy aquí, entonces él puede venir a la Casa Blanca, a la oficina oval, y yo, o sea, Claro. aquí tengo, y es el chico, ya acaba de tener otro, y así, entonces él no es la coneja. Totalmente utilitaria. Es conejo mental. Utilitaria. Sí, de acuerdo. Miren, hay muchos temas, creo que una virtud, diría yo, de este programa es que a veces nos da algunas ideas, pocas veces respuestas absolutas porque no las hay, pero nos abre muchos cuestionamientos, nos hace pensar y creo que ustedes nos están ayudando a eso. Y por eso también todo nuestro agradecimiento. Para ir cerrando, si me permiten, la de Pedro, dice, también hay papás que queremos ser mamás, por favor, tema, porque sí los hay y a veces nos ven feo y la ley no nos ayuda. Si la madre no los quiere, nosotros sí. Porfa, gracias y felicidades. Karen dice, felicidades a mis doctores favoritos y guapos. Guapos, guapos, señores, no dijo guapes ni nada. Consulte Bueno. un oftalmólogo. Consulte un oftalmólogo. Urgencia. Dice, por tocar temas que a veces son tabú y nadie las quiere platicar porque no se vayan a dar ideas. Felicidades y soy su fan. Con el respeto a sus esposas y a las doctoras, mis respetos y admiración. Felicidades por ser madres y por la labor que haces. Gracias, Karen. Karen, somos comunicadoras, pero muchas gracias. Siempre cerramos, doctor, con algún comentario. ¿Quieren ustedes ir comentando, doctor? No sé si creo que había una pregunta que tenía perdón, ahí. tienes razón. Y que es bien importante porque otra de nuestros radioescuchas toca un tema que, aunque está esta parte, es una pregunta directa para usted, doctor Kleiman. No la voy a poner tan detallada porque la está poniendo muy, muy precisa, pero la pregunta es, en alguna revisión que se me hizo para el momento de tomar la decisión de no ser madre, me hizo tantos estudios, colposcopía, ultrasonidos, etcétera, y para tener una prevención y durante más estudios de rutina. La pregunta creo es, comentó que era candidata a tener cáncer por el hecho de no haber tenido hijos. Afortunadamente busqué otras opiniones. Entonces, en ese punto, también esa situación de que ser madre te va a predisponer a ciertos riesgos. A ver, ¿cómo está eso? Por favor. El embarazo no es ninguna vacuna en contra del cáncer. Y de ninguna cosa. Digo, el embarazo no es ni vacuna contra el cáncer, ni vacuna contra quistes de ovario, etcétera, porque si no tendríamos un porcentaje altísimo de pacientes que en un futuro van a desarrollar cáncer, queramos o no, y eso no es cierto, punto. Yo ya para cerrar y para no ampliarme mucho, sí quisiera decir que la maternidad debe de ser algo que primero que todo la mujer debe de tenerlo consciente, claro. Valorarlo y hacerlo si es posible con una pareja, mucho mejor. Que esa es la idea y que es, quizás me oiga muy antiguito, pero es la base fundamental de la familia. Ese es mi personal y particular punto de vista. Y bueno, pues felicito a todas las mamás, sí. las mamitas y las mamacitas. Sí, y para ir cerrando, gustan Si gustas cerrar, doctor. Ernesto. Como siempre lo señalamos, el motivo de este programa y este medio de comunicación es generar la reflexión. En esa vida no hay situaciones
buenas ni malas, pueden ser prácticas y prácticas, pero una decisión toma responsabilidades y obligaciones, eso es definitivo. Tanto desde el punto de vista de género, el hombre tiene el mismo valor que la mujer y viceversa. Y somos, pienso, seres complementarios y debemos de escucharnos los unos a los otros precisamente para que las decisiones sean más consensuadas. Porque si eso no lo motivamos, vuelvo a ser repetitivo, pues estamos nada más navegando en el vacío. Así es. Alice, ¿algo para cerrar? Gracias. Bueno, yo les diría, queridos radioescuchas, yo creo que la maternidad y la paternidad son unas riquísimas experiencias de crecimiento. Yo las encuentro insustituibles y en lo personal no lo cambiaría por nada, pero reconozco que hoy no es la única alternativa de realización y creo que tenemos que abrir la mente a esa realidad. Creo que debemos de sembrar atención al hecho de que hay personas, hombres y mujeres, que están tomando esa decisión y tener un sentido de comprensión, de respeto y de inclusión, no de estigmatización. Creo que la maternidad y la paternidad debe ser siempre por decisión, por deseo. El deseo juega un papel importantísimo en la construcción de una identidad, en la construcción de una psique, en la construcción de un ser humano. Y eso debe de ser por una cuestión consciente y no por un error ni imposición. Entonces, a quienes toman esa decisión de no ser padres, de no ser madres, mis respetos. Y también mis respetos y todo el reconocimiento en ambos casos y un gran abrazo ahora que viene el Día de las Madres, porque creo que es una experiencia que en lo personal yo no lo cambiaría por nada. Muchas gracias. Y gracias, Antonieta, cuéntanos tu cierre y muchas gracias por todo lo que nos has aportado. A mí me da mucho gusto que tengan esta apertura para este tipo de temas. Yo confío en que ya no tienen que ser polémicos, confío. Creo que hemos tenido avances, además de manera precipitada hemos tenido que ir aprendiendo. Yo apuesto y confío en tener una sociedad donde podamos cohabitar todos, donde podamos permitirnos la posibilidad de decisiones y de respeto. Y que nadie nos venga a decir qué es lo mejor para nosotros. Creo que son producto de experiencias y cada quien va a tener que hablar por su propia experiencia y su entorno. Pero sobre todo, no es seguir estigmatizando, dejar que transcurran las cosas como tienen que ser, pero sobre todo documentada, informada. Tenemos muchas posibilidades de podernos informar. Y creo que una sociedad que está echando mano de esos recursos de información seria, claro, ¿sí?, para lo que sea, ¿sí? Yo creo que por ahí está la salida, ¿no? Por ahí está educación, formación, comprensión y respeto. Para cerrar vamos, la unidad básica, eso no hay vuelta de hoja, y funcional de una sociedad es la familia, pero punto y aparte, de acuerdo a lo que estamos aquí mencionando, a una situación de actualizar ese término a los tiempos que las estamos familias. Permíteme dar paso a dos radioescuchas. Margarita Lira, gracias por estar presente. Dice exactamente, son temas importantes para reflexionar profundamente y en todos los aspectos que se tome una buena decisión. Y dice felicidades con mucho cariño a todas las mamitas del programa, a las mamás que por esta gran experiencia que nos dio la vida. Y Soleil de la Viga, que hace rato también había comentado algo. Nos dice, permítame, ya la perdí, pero nos dice exactamente, el arrepentimiento y todo lo que de ello pueda derivar es resultado de la falta de libertad para decidir. De ahí la importancia de apelar al derecho de las mujeres a decidir si ser o no ser madres. Y dice, no hay que taparnos los oídos ante las realidades que incomodan. Qué importante hablar de la frustración, egoísmo, arrepentimiento que muchas madres sienten, así como las mujeres que buscan tener hijos solo para obtener estatus social, bienes materiales y beneficios sociales. Al final considero que el punto de coincidencia es la importancia del derecho a decidir con libertad, con conciencia, responsabilidad e información. Muchas gracias por la conversación. A ustedes, queridos Padrísimo, gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de cerrar el programa, como un modesto acto de retribución por tu presencia y reconocimiento, nosotros los conductores de este programa pues te damos un pequeño reconocimiento a tu
a tu labor aquí con nosotros. Muy amables, gracias. De tu aportación. Muchísimas. En blanco, firmado por Paquita la del Barrio. Porque está en blanco. Cheque en blanco. Bueno, pues tenemos que cerrar el programa y pues nomás les deseo que sigan pasando un buen día y que tengan un mejor fin de semana. Que la pasen bonito el sábado, que es el Día de las Madres. Sí. Porque Felicidades a todas las mamás. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Pásenla excelente. Listo. Fuera. Fuera. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.